Buenas noches, hoy 15 de febrero del año 2026 vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, como siempre, señalando su nombre de esta sesión. Jesús mostrado, sesión 4. Quizás el título debiera de ser ¿Cómo mostrar a Jesús? Pero bueno, así lo dejamos como dice el texto. Vamos a iniciar en primer lugar con la versión en español del material de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Les soy sincero, no entiendo el porqué de la carátula del mismo, pero bueno, seguimos el modelo. Miren ustedes cuál es la carátula. Díganme usted por qué está ese zapato, pero bueno, así lo pusieron. Ahora, idea central. Podemos compartir a Jesús con otros poniéndonos en el lugar de ellos. Aplicación para la vida. Eso podríamos decir que es básicamente empatía. Casi a ninguno de nosotros nos gusta salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, a mí me gusta mi rutina diaria y cuando algo se sale de esa rutina tengo problemas para aceptar el cambio. Sin embargo, hay algunas cosas que me son fáciles de aceptar, aunque sean diferentes. Una de ellas es la comida. Siempre estoy dispuesto a comer algo nuevo, la primera vez que para probarlo, incluso si creo que no me gustaría. A lo largo de los años he probado algunos platillos muy interesantes, como gusanos en África y una tostada de insectos en Oaxaca, son chapulines. ¿Y tú estás dispuesto a salir de tu zona de confort? Lo digo por la siguiente razón. En esta lección aprenderemos que, para hablar de Cristo a otros con eficacia, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Analizaremos la comisión que hemos recibido de predicar a Cristo. Hablaremos sobre la importancia de ponernos en el lugar de los demás. Y finalmente, recalcaremos que para testificar de Cristo hace falta disciplina y decisión. Que no cualquiera la tiene, ni cualquiera tampoco va a ser apto para predicar. La realidad es que tenemos muchos problemas, primordialmente porque nos cuesta en su momento trabajo tener esa, diríamos, habilidad para mostrar el mensaje de Cristo. No vamos realmente a explicar el cuadro de la sesión, de la lección, porque no le encuentro sentido, pero bueno, ahí lo pusieron. Muy bien, ahora vamos a ver la versión inglesa. La Biblia se encuentra con la vida. Nunca le he tenido miedo a las alturas, siempre y cuando tuviera los pies en la tierra firme. Recuerdo una época en la que estaba totalmente fuera de mi zona de confort con las alturas. Llevé a nuestros estudiantes a Gatlinburg, a un retiro de invierno, y les di tiempo libre en Pigeon Forge. Estábamos en un lugar con un pointing y de alguna manera me convencieron de intentarlo. Estuve bien hasta que llegué al borde y de repente el miedo se apoderó de mí. Mis piernas no querían obedecer, tenía que obligarlas a hacer lo que naturalmente no querían hacer, saltar. Debe de ser cuando saltan desde una altura y tienen los pies amarrados. Yo nunca haría eso. Así nos sentimos a veces cuando vemos la oportunidad de compartir a Jesús con quienes nos rodean. Puede ser incómodo o desconcertante, pero Jesús nos llama a superar nuestros miedos y a hablar de Él. En esta sesión veremos cómo nos sentimos impulsados a compartir a Jesús con otros, incluso aquellos fuera de nuestra zona, nuestro cómodo círculo cultural, una vez que hemos experimentado la verdad y la salvación que se encuentra en Él. Muy bien, no vemos el de la izquierda porque la verdad no le entiendo por qué está ahí. Y el de la derecha pues es evangelizar. Después vamos a ver qué es esa palabrita. Bueno. En la palabra vamos a ver
Primera de Corintios 9 del 16 al 18. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. ¿Esto quién lo dijo? Pues el apóstol Pablo. Y dice algo bien claro, es gratuito. Predicar el Evangelio es la misión del amor concedida por Dios a sus creyentes. Es una misión y es por amor. Si no lo hacemos y si no creemos que deba de ser de esa forma, pues nunca vamos a predicar realmente el Evangelio. Contexto, cartas a los Corintios. En el libro Apóstol para las Naciones de César Vidal, tiene varios libros interesantes, editorial VIH, nos dice que las cartas a los Corintios fueron de las comunidades con las que tuvo mayor correspondencia y más apasionada. Fue la ciudad griega de Corinto, y aunque solo aparecen dos, se menciona que hubo más misivas. El autor señala que una carta previa a la primera de Corintios, y que lo refiere el propio Pablo, primera de Corintios 5:9, en las que buscaba que los cristianos se mantuviesen alejados de la inmoralidad que reinaba en Corinto. Primera de Corintios fue llevada por el propio Timoteo por las preguntas que les formularon los creyentes en ese lugar. Primera de Corintios 4:17. Pablo tuvo que hacer varias visitas por las divisiones que existían en Corintios. Hechos 18 del 1 al 7, segunda de Corintios 13 del 1 al 2. No se tranquilizaron los ánimos, por el contrario, las discrepancias aumentaron, por lo cual envió una segunda carta muy dura, segunda de Corintios 2:4, 7:8, cuyo emisario fue Tito, segunda de Corintios 2:13 y 7:13, solucionándose los problemas, y se redactó una carta de reconciliación, que es la que conocemos como segunda de Corintios. En la primera de Corintios, en lo que atañe a nuestro tema, aquí vamos a ver que entonces hubo por lo menos 4 misivas, de las cuales solo nos quedan 2. En la primera de Corintios, en lo que atañe a nuestro tema, la misión de Pablo era predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sino para que no reduzca el valor de la cruz, porque la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, porque se agrada a Dios salvando a los creyentes mediante la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero Pablo predica al Mesías crucificado, que para los judíos es un escándalo y para los gentiles una locura. ¿Cómo es posible que para los gentiles que se vaya en su momento a adorar a alguien que fue un criminal y puesto en su momento en la cruz? Eso es una locura, eso es totalmente contradictorio a lo que era la filosofía griega de esos tiempos. Para que ninguna carne se jacte de su presencia. Primera de Corintios 1, del 17 al 18, 21 al 23 y 29. Lo esencial para el creyente es facilitar a los incrédulos el conocimiento del Evangelio y cuidar de los otros hermanos en la fe, de manera especial de los que son débiles, lo que puede entrañar renuncia a derechos legítimos. Su ética no era del mundo que lo rodeaba. En el libro El verdadero pensamiento de Pablo, de Tom Wright, editorial CLIE, nos dice que conversión hace referencia a un giro interior o un proceso de cambio de dirección, un cambio profundo del ser. La vocación a las obras, a lo que hace en público, a la dirección que toman las actividades exteriores. ¿A qué se convierte que tiene una experiencia religiosa interior?
pero sin que esto afecte a su vocación. No vemos apenas cambios. Un director de banco que se convierte probablemente actuará de manera diferente, pero no necesariamente abandonará su llamado original. En Pablo, su conversión y vocación van unidos, fueron radicales. Lo que nunca cambió fue la lealtad al Dios de Israel. Para el autor, nunca dejó el judaísmo. Él predicó que la larga historia del judaísmo había llegado a su clímax, a su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Aunque algunos lo tachasen de antijudío, la vocación de Pablo se convirtió en predicar que Jesús de Nazaret crucificado había sido resucitado entre los muertos. Ese es básicamente el punto toral de toda predicación. Nosotros creemos en un Dios vivo, no existe la tumba de Jesús, la que hay está vacía, y por lo tanto, ese es el milagro de nuestro Señor Jesucristo, por el ministerio, por el mismísimo Dios de Israel, que por lo tanto había sido vindicado como Mesías de Israel, y era el Señor de todas las cosas. Su vocación se convirtió en transmitir estas cosas. Su llamado consistía en difundir dicho mensaje por todo el mundo como heraldo del Rey. Le ha sido encomendado el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? En el siglo I se podía entender: 1. Mensaje proclamado oralmente. 2. Un libro sobre Jesús de Nazaret. Recientemente se ha utilizado para denotar un tipo de reunión religiosa, evento evangelístico, y como metáfora de una información completamente fiable, la verdad del Evangelio. Se entiende también como buenas nuevas. El Evangelio es una descripción de cómo la gente puede obtener la salvación del mismo mecanismo teológico por el cual, en el lenguaje de algunos, Cristo toma nuestro lugar, nuestro pecado, y nosotros tomamos su justicia. Y otros dirán que Jesús se convirtió en su Salvador personal. Otros admiten su pecado, creen que murió por ellos y le entregan su vida. En muchos círculos, oír esto equivale a que se ha predicado el Evangelio, y a la inversa. En el sermón en el que las declaraciones de Jesús se relacionan con cuestiones ecológicas o políticas de actualidad, algunos dirán que el tema es interesante, pero no se ha predicado el Evangelio. El mensaje de Pablo era sobre el único Dios de Israel y su victoria sobre todo el mundo. Se denomina siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, antes por sus profetas y en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Romanos 1, del 1 al 5. Versículo 16. En el libro Primera de Corintios de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, los versos 15 a 18 los titula El uso correcto de los derechos. No es motivo de gloria personal anunciar el Evangelio. Es un acto de obediencia a una acción soberana de Dios que le había llamado, salvado y encomendado esa misión. Hechos 9:15. Tiene una deuda y para pagarla debía predicar el Evangelio. Romanos 1:14. Nosotros también tenemos una deuda, pero la realidad es que muchas veces no se predica el Evangelio. Es como si tuviese una deuda contraída, una obligación que tenía que cumplir. Evangelizar era una necesidad que hacía sentir el profundo deber de llevar a cabo la misión. Jesús lo llamó a predicar, Hechos 9:6. Lo vio como una necesidad impuesta desde el cielo, Gálatas 1, del 15 al 16. Una carga al estilo de los profetas, Jeremías 29, y era también gratitud por el amor de Cristo, 2 de Corintios 5, 14 y 15. Se necesita evangelizar a todos los hombres sin distinguir. 1, 26 al 28. La expresión "ay de mí si no anunciar el Evangelio" es una expresión de conciencia personal. Sabía que tenía que hacerlo. Versículo 17. La misión la puede hacer de buena voluntad, con gozo,
a lo encomendado y recibirá el galardón que Dios promete a quien lo hace por ese motivo, que es la corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8. Pero también podía ser su cometido de mal agrado o de mala voluntad, por ser esclavo administrador. Lo haría pese a que lo hiciese a disgusto. Trabajaba aunque no recibiese un salario. Lo hacía no con la vista puesta en la recompensa. Hay muchas iglesias o pastores que piensan lo contrario. Sino como sintiendo en el alma la carga de cumplir. Como esclavo administrador, tenía una mayordomía, una tarea que estaba en la obligación de desempeñar. Versículo 18. El galardón al apóstol no estaba vinculado al uso de sus derechos. Es como si renunciase a ellos. Entonces, ¿cuál sería la recompensa por su trabajo? Predicaba sin esperar recompensa de los hombres. Era el seguimiento fiel del comportamiento de Jesús, que vino a predicar el evangelio a los pobres. Lucas 14, 18 al 19. No podían recompensar con algo porque carecían de medios. Pablo obedeció en esto el mandato de Jesús. Si recibió gracia, deberían dar gracia. Mateo 18. El evangelio es un regalo de la gracia de Dios, que salva de este modo mediante la fe, sin demandar nada a cambio. Efesios 2, 8 y 9. La teología de la prosperidad dice lo contrario, por eso es una herejía. Si gratuitamente se le ha dado, gratuitamente debe de ser entregado. El pecado de comprar o vender aspectos de la gracia se le llama simonía. Hay muchos que practican la simonía actualmente. En honor del mago Simón, que quería comprar el poder del Espíritu Santo por medio de dinero que ofreció al apóstol Pedro. Hechos 8, 18 al 24. No impide que quienes impartan el evangelio reciban recursos de lo que reciba el mensaje. Versículo 14. Si quieren dar, adelante, pero no es obligación. Pero esto debe ser algo voluntario, como manifestación de reconocimiento y gratitud, pero nunca con un estipendio al trabajo de predicar. El mensaje de salvación, nadie debe de señalar un precio. Cuando Jesús vino a predicar el evangelio en una entrega personal, entonces aquí vemos de que no podemos fijar un precio a lo que es la predicación, porque quien lo haga pues deja de ser predicador y se convierte en mercader. Jesús no fue mercader, Jesús no pidió honorarios por predicar ni dar el mensaje, y lo pudo haber hecho, ser el Hijo de Dios, el Mesías, y sin embargo dio el ejemplo de que no se debe de cobrar por esa solicitud. Ahora, si en su momento se le quiere dar a los predicadores algún dinero, ofrenda, etc., bienvenido, pero nunca debe de ser como obligación, y menos para en su momento poder hacer esa función, porque hay incluso quienes cobran por presentarse a X o Y lugar. No voy a decir nombres. El apóstol Pablo es un personaje bíblico fascinante. Desglose. No podemos dejar de asombrarnos al ver su transformación de ser perseguidor de la iglesia a ser quizás el más grande misionero cristiano de la historia. Dios lo usó para que el evangelio de Jesucristo llegara hasta alguno de los rincones más remotos del mundo. Se dice que llegó hasta España. Realmente es increíble, tomando en cuenta las comunicaciones de ese tiempo, del mundo conocido. En ese entonces, ¿cómo logró Pablo llegar a tantas personas por su obediencia al llamado de Dios? En este pasaje vemos el profundo sentido de la responsabilidad del apóstol. Él estaba convencido de que era su responsabilidad cumplir con su llamado a predicar el evangelio a toda criatura. La comisión de proclamar el evangelio, versículo 16, para el apóstol era una necesidad, versículo 16. Tan es así que declara: ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! El evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Jesús. Pablo había recibido la encomienda de ser apóstol a los gentiles, Romanos 11:3, y se tomaba dicho cargo con absoluta seriedad. Al igual que Pablo, a los creyentes se nos ha encomendado la misión de proclamar las buenas nuevas de Jesús por todo el mundo,
y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. La entrega a proclamar el Evangelio, versículo 17. Pablo era un hombre completamente comprometido con su misión. Entendía que había sido llamado por Dios para predicar el Evangelio y que era su responsabilidad cumplir con su llamado. Él lo hacía de buena voluntad, en obediencia. Pero en el versículo 17 dice que aun si lo hiciera de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, su compromiso era cumplir con la misión sí o sí. ¿Qué entrega? ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Quiere que tengamos una entrega absoluta a la gran comisión de proclamar el Evangelio. El galardón por proclamar el Evangelio, versículo 18. Pablo no viajó cientos de kilómetros hablándole a la gente de Jesús para ganarse un premio terrenal. Para nada. ¿Cuál era su galardón? Su premio. Predicar gratuitamente el Evangelio. Lo que él quería es que muchos escuchasen las buenas nuevas. Versículo 18. Esta hermosa verdad debe de seguir siendo proclamada hasta el día de hoy. La salvación no cuesta dinero, no depende de tu linaje ni de dónde naciste. La salvación es gratuita por medio de la fe, pues tuvo un precio muy alto, la sangre de Jesús en la cruz. Pero el precio ya lo pagó Él, al igual que el apóstol. Cientos de miles de creyentes han anunciado el Evangelio de Jesucristo. Pensémosle por un momento, la razón por la que hemos escuchado de Jesús es porque alguien fue fiel a la comisión. De la misma manera, tú y yo hemos recibido la comisión de hablar de Cristo. Sigamos el ejemplo de Pablo y por la gracia del Espíritu Santo cumpliremos la misión. ¿Cuántos lo hacen? Yo diría que es una minoría. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas, las primeras dos preguntas. Muy bien, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Bueno. La primera pregunta son las del español, las segundas son del inglés. 1. ¿Puede resumir el Evangelio en 2 o 3 frases? Pues que Pablo nos muestra cuál es la verdadera comisión, la comisión de predicar. Y nos dice cómo, más adelante lo vamos a ver. ¿Cuándo has superado un reto para hacer algo fuera de tu zona de confort? Bueno, la superación mayor que ahorita tengo pues es estar aquí en este país, gracias a Dios y a mi esposa primordialmente. Es algo que costó mucho trabajo, que costó mucho sacrificio y pues que estamos en su momento comenzando a tener el fruto que es básicamente estar estabilizándonos aquí. ¿No es fácil? No, no es fácil. 2. ¿Hablar de Jesús a otros es algo opcional para el creyente? No. Es un deber, es una obligación. ¿Lo cumple la mayoría de los creyentes? No. Aunque sea obligatorio, pocos hablan de Cristo. Primordialmente, y eso es lo triste, porque no tienen un buen testimonio. No pueden predicar a Cristo si su testimonio personal es deplorable. ¿Por qué? Pues simplemente, ¿quién les va a creer? ¿Cuáles son algunas cosas que nos impiden compartir a Jesús con los demás? Insisto, nuestro testimonio. Si usted no hay diferencia entre cuando supuestamente se salvó y su vida actual sigue siendo igual de licenciosa, pues simple y llanamente no vamos en su momento a poder predicar. ¿Quién nos va a creer? ¿Por qué? Porque el ser cristiano entraña un cambio, extraña una revolución interior y exterior de nuestro ser. Si no la tenemos, si no la reflejamos, pues simplemente no hemos sido salvos. Muy bien, vamos a continuar. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible.
Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no viva bajo la ley, a fin de ganar a estos. Diríamos lo que en cierta forma y en cierto sentido se mimetiza. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. En el post vemos por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Parece una contradicción, pero sin embargo es algo que hace un evangelista. ¿Lo hacemos nosotros? No. Si no tenemos una zona de confort, si no tenemos una bendición terrenal, no hacemos nada de evangelismo. Reitero, empezamos con el famoso testimonio. Evangelización. En el libro Pablo, apóstol del corazón liberado, de F.F. Bruce, editorial CLIE, nos dice que la contribución más grande de Pablo al mundo fue su presentación de las buenas nuevas de la gracia gratuita, la reexpresión de las buenas nuevas proclamada en la enseñanza de Jesucristo y encarnadas en su vida y obra. La gracia gratuita de Dios que proclamaba Pablo es gratuita porque es soberana e inmerecida. Se ofreció a todo el mundo para ser aceptada solo por fe y es fuente y principio de liberación de cualquier forma de la cautividad interior y espiritual, incluyendo la esclavitud del legalismo y de la anarquía moral. El Dios cuya gracia proclama Pablo es el único Dios que hace maravillas, creó el universo de la nada, resucitó a los muertos y justifica a los impíos. Este es el mayor de todos los milagros de la creación. La creación y la resurrección representan el poder de Dios vivo, dando la vida, pero la justificación de los impíos es una contradicción con el carácter del Dios justo, juez de toda la tierra, que en sus propias palabras no justificará al impío, Éxodo 23:7. Pero la cualidad de la gracia divina consiste en el hecho de que en el mismo acto de extenderla al hombre que no la merece, Dios pone de manifiesto que Él es justo, y al que justifica es a quien da la fe de Jesús, Romanos 3:26. El entendimiento de Pablo que tiene de Dios está en armonía con la enseñanza de Jesucristo. El Dios en parábolas perdona libremente al pecador, dándole la bienvenida al hijo pródigo que vuelve a casa. No está ejerciendo una misericordia a expensas de su justicia. Sigue siendo el Dios coherente y consigo mismo, y cuya coherencia ha sido la razón por la que los pecadores no han sido consumidos. Malaquías 3:6. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Por la gracia, no solo es la aceptación de los pecadores, sino también en la transformación de los tales a la semejanza de Cristo. Tomás Erskine dijo que en el Nuevo Testamento la religión es gracia y la ética gratitud. Ética, gratitud. En el Diccionario Bíblico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que evangelización es la predicación del Evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:45-47.
Por ella la iglesia se constituyó en misión permanente. Mateo 18, 28, 19, Marcos 16, 15, Hechos 1, 8. Todo el pueblo de Dios está comprometido en esta misión profética. Primera de Pedro 2, 9. Pero hay un ministerio específico que es el de evangelista. Efesios 4, 11, Segunda de Timoteo 4, 15, que es predicar el evangelio a los lugares donde no se ha sembrado todavía la semilla. Mateo 3. O no se han sembrado de forma adecuada, sirviendo de pionero que abre el surco. Esta es la labor principal del misionero propiamente dicho, digno de honor y de sustento. Tercera de Juan 5:10. No se puede callar aquí el hecho lamentable de que no todos los que llevan el nombre de misionero lo son. Sí, llega a suceder. En realidad, el evangelista tiene un programa mínimo en la predicación de los elementos esenciales del mensaje evangélico. Es preciso insistir en algo muy importante. 1. El evangelista, como todo proclamador de la palabra de Dios, ha de predicar con su vida antes que con su palabra. Ese es el punto, muchos no lo hacen. 2. El evangelista, como todo predicador de masa, debe orientar a los nuevos convertidos a integrarse en una comunidad eclesial que guarde la ortodoxia, la disciplina y la administración de las ordenanzas. Muchos tampoco. Y 3. El evangelista no puede ocultar a los oyentes el costo del discipulado. Lucas 9:23. Efectivamente, si uno les dice que todo es miel sobre hojuelas y que el cristiano es Superman, les está mintiendo. Cuesta mucho ser cristiano, va a tener consecuencias, y eso es lo que muchos ocultan. Por eso cuando empiezan a ver las pruebas, muchos desertan por la sencilla razón de que no encontraron lo que buscaban, o se les engañó de lo que es ser cristiano. Muy bien. Versículo 19. El autor titula los versículos 19 a 27 como el objetivo de la renuncia de derechos. En el versículo 19 estudio, en el apóstol concuerdan los dos elementos que lo hacían libre. 1. Como cristiano era libre de todas las ataduras del pecado y de la condenación, y podía mantenerse firme en la libertad con que Cristo le había liberado. Gálatas 5:1. 2. Como ciudadano romano no estaba obligado a aceptar exigencias de nadie, ni de los religiosos ni de los hombres. También era libre en cuanto a las formas restrictivas de la ley. Versículo 1. Tampoco estaba sujeto a las ofrendas que pudieran darle para sostenimiento y podía ser libre de escoger la comida. Pero esa libertad la usó para esclavizarse a sí mismo, para poder llevar a cabo el ministerio de evangelización, de modo que pudiera llegar a toda la gente. Es decir, se adaptaba a todos, limitando su libertad en cosas secundarias e inflexible en principios. Esto para ganar el mayor número de personas sin importar origen y condición. Si usted llega ante un hogar católico y lo primero que ve son las imágenes y les dice, ustedes son unos idólatras, pues lo van a correr del lugar. Son eso, los ídolos no hablan, no ven. Pero si usted en su momento ofende a sus ídolos, pues va a recibir una respuesta negativa a querer compartirles el mensaje de amor que pregonamos. Versículo 20 refiere cómo trata de alcanzar a los judíos para Cristo, haciéndose como ellos. Él fue judío por nacimiento y condición. Filipenses 3:5. Incluso se sometió a cuestiones legales para no ser tropiezo a los judíos. Hizo que Timoteo se circuncidaba. Hechos 16:3. Se sometía al ritual de purificación en el templo y pagaba los gastos de quienes habían cumplido y debían cortar el pelo. Hechos 21, 23 y 26. Parece contradictorio que siendo libre de ceremonias de la ley volviese a practicarlo, pero hay que alcanzar a los perdidos en el lugar en donde están. Por eso acudía a las sinagogas y allí se negaba la divinidad de Jesús y su resurrección. Pero Pablo refutó esas enseñanzas y alcanzó a muchos al ser libre de la esclavitud legal. Ya no es base de justificación como lo seguía haciendo para los judíos.
Su único propósito era ganarlos para Cristo. Por eso Pablo estaba en una sujeción voluntaria que muestra la verdadera libertad, pero no todas, como la circuncisión. Versículo 21. A los que no estaban sujetos a la ley de los judíos, o sea, a los gentiles, Pablo renuncia a todas las cuestiones legales que no entraban de lleno en la ley moral, que es permanente. Pablo no era pagano que ignoraba la ley moral de Dios. Distingue 3 estados morales. 1. Una vida sin ley propia de los que no conocen a Dios. Romanos 2, 14 y 15. Su voluntad y conducta se ajustan a los pensamientos naturales. Romanos 2, 15. 2. Una vida bajo la ley propia de los judíos, sujetos a normas. Romanos 2, 17. Se sujetan a la esclavitud de normas y costumbres establecidas. Y 3. Una vida en que la ley natural para el creyente, Romanos 9:2, aquí, por el poder del Espíritu Santo, están sujetos a la ley de Cristo, que los identifica como la ley divina, Jeremías 31:13. Es la ley del amor que se entrega a los demás incondicionalmente, Juan 13:34. Esta es la señal identificativa de la verdadera iglesia y del verdadero creyente. Comprende y llena las demandas de la ley divina. Se cumple en el amor a Dios y al prójimo. Versículo 21. Pablo se hacía como sin ley para ganar para el Cristo, renunciando a su libertad por amor a los que se están perdiendo. Lo valioso era cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio a todos, de modo que los pueda conducir a Cristo, a los más que pudiese, de cualquier sector de la sociedad. Pero no se trata de vivir en el desenfreno de los que no tienen ley. Hay límites marcados por la ética de Dios, que no deben de ser traspasados. La libertad no es hacer lo que se quiera, sino lo que se debe. Aunque se comportaba como gentiles, pues no participaba en las festividades de los gentiles, que incluían inclusive orgías. No, eso sí no parece de que se haya metido ahí. Versículo 22. Esa misma conducta motiva al apóstol a hacerse débil con los débiles. Deben entenderse en relación con los judíos o de los que están sujetos a la idolatría, o sea, con el paganismo. 8:7 o 9:12. Es la forma en que se busca evitar que ellos se condenen. Por eso se manifestaba como débil. Incluso se puede referir al mal ejemplo de los hermanos fuertes. 8:12. Limitaba su comportamiento como si fuera débil, para restaurarlos a una vida conforme a los principios de Dios. La conclusión es que al comportamiento general que adoptó de hacerse todo a todos, comprende tanto a los grupos a los que estuvo refiriéndose hasta aquí, o incluso de cualquier tipo que no mencionó. No como el fin de justificar los medios, no era Maquiavelo, sino el de adaptarse en manifestaciones de amor. No es que vuelva a la ley para alcanzar a los judíos o ser libertino para acercarse a los paganos o gentiles. Se está refiriendo a normas y costumbres de comportamiento que un cristiano podía aceptar. Esto para acercarse al que necesita ser alcanzado por el Evangelio. Es decir, se acerca a ellos sin que esto suponga hacerse como ellos, ni comportarse, ni hacer todo lo que ellos hacen, porque eso ya sería perversión. Versículo 23. Todo el sacrificio del apóstol está orientado a la eficacia de la predicación del Evangelio, para que las bendiciones del mensaje alcancen al mayor número de personas. Kismayer dijo, cita, es un siervo humilde del Evangelio que irá a cualquier parte, que ascenderá y descenderá a cualquier nivel de la sociedad y hará cualquier tarea por insignificante que sea, con tal que en el Evangelio sea proclamado a todos. Pablo no conocía la discriminación, ya que decía que en Cristo no había judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer. Gálatas 3:20. Por eso yo pienso que debe de existir las pastoras. Sabía que en Cristo todos los creyentes son uno. La razón de ese comportamiento es precisa.
para hacerme partícipe de él, participar con tantos creyentes que sea alcanzar de las mismas bendiciones del Evangelio como persona alcanzada por el mensaje de la gracia que deposita su fe en el Salvador. Produce gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Ese gozo de Dios es también gozo de Pablo, por lo que desea ser copartícipe en todo lo que tiene que ver con el mensaje que proclama. Los nuevos convertidos son copartícipes de las riquezas de la gracia y de la esperanza de gloria, que es también del apóstol. Desglose. Vio el autor un documental que se centraba en la vida de 3 mariscales de campo de fútbol. Ese así se llamaba Mariscales de Campo y es de Netflix. De fútbol americano. Quedé sorprendido por el nivel de entrega de estos hombres que tienen a su equipo y a su deporte. Están dispuestos a soportar golpes, terapias dolorosas, entrenamientos constantes, además de la presión que conlleva su posición como capitanes del equipo. Pero están dispuestos a todo eso con tal de ganar el campeonato. Al ver esto me preguntaba, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para cumplir la comisión de hablarles a otros de Jesús? En este pasaje vemos varios principios que nos enseña el apóstol Pablo, los cuales serán de instrucción y aliento en nuestra vida cristiana. Pablo entiende perfectamente bien su libertad en Cristo. Sabía que el Evangelio lo había hecho libre, Gálatas 5:1. Al mismo tiempo entendía que si quería cumplir con la misión que Dios le había encomendado de proclamar el Evangelio, tenía que hacerse siervo. Esto significa que el apóstol estaba dispuesto a limitar su libertad con tal que más personas pudieran ser alcanzadas con el mensaje transformador de Jesús. Un cristiano maduro entiende su libertad en Cristo y sabe que en algunos contextos puede limitar dicha libertad, con tal de no ser estorbo para nadie y de poder hablar con libertad de Jesús, adaptarse a otros para compartir el Evangelio, versículos 20 al 22. ¿En qué sentido limitaba Pablo su libertad? Por ejemplo, Pablo al hablar de Cristo con sus compatriotas, los judíos, respetando las convicciones judías sobre la ley de Moisés. Aunque él entendía que ya no estaba bajo la ley, pues la ley de Moisés se había cumplido en Cristo, Gálatas 2:21, 3:13. De la misma manera proclamaba a Cristo entre los gentiles, que no seguían la ley de Moisés, aunque él sabía que estaba bajo la ley de Cristo. También hablaba de Jesús con los débiles en la fe, aunque él era maduro. No estoy diciendo que Pablo fuera un camaleón sin escrúpulos, todo lo contrario. Era un creyente maduro que estaba dispuesto a limitarse con tal de proclamar el Evangelio sin obstáculos, hacer todo por el Evangelio para participar en la gran comisión, versículo 23. Pablo estaba dispuesto incluso a sufrir de manera significativa con tal de cumplir con la gran comisión, 2 Corintios 11, 23 a 30. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer? Por desgracia, muchos cristianos, en lugar de estar dispuestos a limitarse, hacen alarde de su libertad cristiana e incluso a veces caen en libertinaje. Limitemos el enfoque de Pablo con diligencia y deseo. Un mariscal de campo está dispuesto a sacrificarse muchas cosas con tal de cumplir con su misión de ganar el campeonato. Está dispuesto a limitar su alimentación, agenda y tiempos de recreación, porque entiende que tiene una meta más alta. De la misma manera, los creyentes debemos estar dispuestos a hacer lo que hace falta dentro del plan de Dios para cumplir con la misión de hablarles a otros de Dios. ¿Lo hacemos? No, la mayoría no lo hacemos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Muy bien. 3. ¿A qué obstáculo te has enfrentado cuando hablas de Jesús a otros? Yo creo que el primero es el testimonio. Si no tiene un testimonio de verdadero cambio, de nueva vida,
pues difícilmente va a poder en su momento decirle a otros que Cristo lo cambió. Otro es la ignorancia. Muchos nada más leen la Biblia, pero no se adentran, no analizan, no tienen ningún concepto teológico y creen que todo va a surgir por obra y magia. Pero eso no es cierto. Debemos de profundizar, investigar. Por eso esta escuela dominical es de investigación. No son simples ocurrencias que tuve ayer, sino que se basan en estudios de grandes teólogos y eruditos. De la versión inglesa, ¿cómo nos ayuda a compartir a Cristo, establecer un punto en común con alguien? Se llaman puentes. Si usted quiere predicar, necesita establecer puentes. Y para eso necesita conocer cuáles son sus costumbres, ver cuáles es factible que haga usted concesión para poder estar en contacto con ellos. No siempre es fácil, pero es parte de ser evangelista. Muy bien, vamos a continuar con el mensaje bíblico. Primera de Corintios 9 del 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los competidores compiten, pero solo uno obtendrá el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que durará siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y es ahí donde entra el testimonio. En el post vemos: mantén enfoque en la meta. Versículo 24. Cada 2 años se celebraban los Juegos Jónicos, que eran panhelénicos, y tenían lugar en primavera. Se celebraban en honor al dios Poseidón, en Corintios. En el año 4 se construyó el teatro, y a lo atlético se agregaron competiciones de música y poesía. Se hacían rituales religiosos que incluían libaciones, quemas de incienso, etc., sacrificios y una procesión en honor de Poseidón, Anfirine, Leucotea y Palemón, que eran los otros dioses. El premio eran coronas de pino, después de apio y finalmente guirnaldas de pino. El santuario donde se celebraban los juegos estaba junto a un pinar. Por eso Pablo se refería a los juegos, porque sabía todo lo que sucedía en ellos. Todos corren, pero solo uno obtiene el premio. El creyente está corriendo en la carrera cristiana, en el estadio del mundo, durante toda su vida. El premio está en la recompensa celestial al llegar a la meta, concluida la carrera. La disposición para un corredor para correr correctamente ya la había utilizado 8:1 y 13, corriendo en amor y no siendo ocasión de tropiezo para otros. En hebreo se utiliza también esta figura, Hebreos 12 del 1 al 2. Exhorta a que se corra de tal manera que se obtenga el premio. Este se alcanza al llegar a la meta, Filipenses 3:4, Colosenses 2:18. El esfuerzo en cada caso es necesario para ajustarse a un determinado modo de correr. En los juegos seculares, todos corrían y uno solo obtenía el premio. En la carrera cristiana, todos pueden lograrlo. El apóstol orienta la visión en la meta, con el fin de estimularlos a alcanzar la victoria. Versículo 25. Del ejemplo del que corre pasa al del luchador. La vida cristiana es comparable con el que lucha.
como le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Quien lucha se limita, imponiéndose privaciones. Los competidores cuidaban de su comida, de sus relaciones íntimas. Su preparación era una prolongada disciplina. Tenía dominio propio y estaba en forma para la competición. Así el creyente debe de dominar sus libertades para ajustar su vida al amor. Los luchadores buscaban una corona corruptible que se deterioraba y tenía que ser desechada. El creyente espera una corona inmarcesible, no importa cuál de las 5 coronas que se citan en el Nuevo Testamento, ya que además de inmarcesible está la de gozo, 1 de Tesalonicenses 2:19, la de justicia, 2 de Timoteo 4:8, la de vida, Santiago 1:2, Apocalipsis 2:10, y la de gloria, 1 de Pedro 5:4. Todas ellas tienen la particularidad de ser perpetuas. En los juegos uno obtenía la corona, pero con los creyentes todos las pueden obtener. Se busca que el creyente deje la temporalidad para afirmarse en las cosas eternas. Todo es transitorio en la vida humana, temporal, pero todo es definitivo en la eternidad con Dios. Versículo 26. Pablo da testimonio de cómo actúa en la carrera cristiana. Tiene la vista puesta en la meta y no corre con incertidumbre, como si no supiera a dónde tenía que dirigir sus esfuerzos. Filipenses 3:4, Hechos 12:2. Los ojos del creyente deben estar puestos en la meta que desean alcanzar. La meta alcanzada con éxito, pese a las dificultades, va a recibir el premio. La carrera se desarrolla en la tierra, pero la recompensa está en el cielo. Este llamamiento está orientado hacia arriba, Colosenses 3:1, donde ya posesionalmente estamos en Cristo. No hay calle defectuosa para esta carrera, porque el camino es Cristo. No hay sombras que la hagan difícil, porque Él es la luz del mundo. Además, también es una lucha que ha de efectuarse no como golpeando el aire. El que trata de golpear a su rival pierde fuerza y no logra efectividad alguna cuando golpea al aire. Destaca que eso es un esfuerzo vano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad de regiones celestiales, Efesios 6:2. El enemigo actúa en todos los frentes. Satanás controla y gobierna sus fuerzas y ejerce autoridad sobre este mundo, y está en oposición al cristianismo. Pero las fuerzas para mantenerse firmes son dadas por Dios mismo. Por eso advierte que no hay que golpear al aire, sino hay que ser eficaces en la lucha, usando los recursos que nos da Dios. Versículo 27. Limita el cuerpo en el uso de cosas que son lícitas, pero no son convenientes. Los atletas se limitaban en comidas, actividades sociales, etc. El creyente debe de ajustar su libertad según sea necesario. Pablo dice que él se esclaviza o pone en servidumbre a su cuerpo para someterlo y sujetarlo a su destino de cumplir la misión que Dios le había confiado. Es conseguir que el cuerpo sea dócil a la vocación a la que había sido llamado. Proclamar tiene que ver con heraldo, y el de no aprobado son palabras de los juegos de entonces. El heraldo era quien anunciaba el comienzo de los juegos y proclamaba a los vencedores. El no aprobado, descalificado, eran los excluidos en alguna prueba y no ganaban el premio. La posibilidad es que quien ha enseñado cómo correr la carrera y el modo eficaz de luchar, él mismo pueda ser descalificado o eliminado. No es perder la salvación, sino solo ser eliminado en la carrera y no llegar a obtener el premio. Reflexión del libro Líderes Competentes de Han Finsel, editorial Ediciones de las Américas, AC, capítulo 1, parte 4 y última. Jesús siempre sabe lo que hay que hacer en cualquier situación. Nada lo saca de su ecuanimidad e inspira respeto a todos. Su piel es tan gruesa
que ninguna cantidad de críticas puede traspasarla. No obstante, los líderes de Dios no tienen que ser como Superman. Recuerde que el liderazgo se define por la palabra influencia. Si usted influye en otros, ya sea mucho o poco, entonces está involucrado en el liderazgo. Todo el que tiene oportunidad de influir en otros es un líder. Ted Ekstrom hace una oportuna distinción entre la idea correcta y el punto de vista percibido de lo que es un líder, tomando como ejemplo al apóstol Pablo, que lo podemos comparar con una especie de Superman. El autor dice: para muchos cristianos la experiencia de Pablo modela y magnifica la de ellos. Los que hemos sido llamados a liderar a menudo nos preguntamos: ¿por qué hizo Dios todo esto por mí? ¿Por qué me concede los privilegios de liderazgo? Sentimos que no solo no merecemos la gracia de Dios, sino que en realidad no hacemos bien estos trabajos. ¿Cómo era la realidad de Pablo? ¿Era el tipo que dirigía con toda seguridad o del tipo que dudaba en sus capacidades? La mayoría de los líderes cristianos que han sido probados en el liderato probablemente digan ambos. Sí, el liderar cristiano incluye tanto agonía como éxtasis. ¿Es malo querer ser líder? Algunos son líderes renuentes y otros que ya son líderes dudan de sus capacidades. Pero, ¿qué de los otros? Los que sí aspiran a tener puestos de influencia. ¿Es malo anhelar ser líder? ¿Debe sentirse uno culpable si lo disfruta? ¿Es poco espiritual querer alcanzar cierto nivel o posición de influencia? Según el apóstol Pablo, el deseo de ser líder es noble. Palabra fiel si alguno anhela obispado. Buena obra desea. 1 Timoteo 3:1. El anhelo de ser líder de Dios es una ambición muy honorable. No es malo tratar de ser líder y no hay nada malo en querer dirigir con eficacia. Pero muy relacionado con el deseo de ser líder está la cuestión de la motivación. ¿Por qué queremos ser líderes en la iglesia de Dios? ¿Por qué deseamos tener una posición de influencia? ¿Se debe a nuestro egoísmo por obtener el prestigio de la posición? ¿Es para lograr grandes cosas? ¿Es para buscar la oportunidad de ejercer los dones espirituales que Dios nos ha dado para hacer grandes cosas en su obra? Todo líder tiene que sopesar el asunto de la motivación. Recordemos que inmediatamente después de que Pablo dijo a Timoteo que está bien que un creyente sea líder, hizo una lista de las altas expectativas y cualidades. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda humildad, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio en los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. 1 Timoteo 3, del 2 al 4, 4 del 6 al 7. ¿Les parece exagerado? ¿Quién es digno? Puede usted preguntarse si no tuviera los ejemplos de vida real de la Biblia. Tal vez no deberíamos tratar de cumplir con ese perfil. Pero hay buenas noticias para todos nosotros. Aprendemos de la vida de los líderes, siervos de Dios, que se menciona en las Escrituras, que el Señor utiliza a personas imperfectas para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Servimos como líderes con un Dios que pone altas expectativas, pero al mismo tiempo es un Dios de infinita gracia y misericordia. Un líder es un individuo cuyas acciones tienen, para bien o para mal, las más profundas consecuencias en otras personas. Y a veces, para siempre. El liderazgo es una de las ocupaciones más desafiantes y gratificantes. Es gratificante desde el punto de vista eterno. Este capítulo comenzó con la pregunta: ¿quién puede tomar su lugar? La respuesta es simple, pero no fácil. Cualquiera que esté dispuesto a ser usado para influir en un grupo de personas con el fin de lograr grandes objetivos, como lo dijo James Crousaz,
y Barry Posner. Cita: los líderes son pioneros. Los que toman la dirección son soldados rasos de las campañas emprendidas para lograr un cambio. La razón única por la que necesitamos líderes y su función específica es de hacernos avanzar los líderes. Es la de hacernos avanzar. Los líderes nos llevan a otras partes. Fin de la cita. Desglose, último desglose. El colegio donde estudió el autor de pequeño llevaba a cabo anualmente un evento llamado las Mini Olimpiadas. Se organizaba todo tipo de juegos atléticos, pero era mi favorito. No se me olvidará un año en que con la ayuda de mi papá entrené varias veces para la carrera. Y cuando ésta llegó, mi padre se puso en la línea de meta y me dijo: no me pierdas de vista, corre directamente hacia mí. Sonó el silbato de salida y todo lo que había a mi alrededor desapareció. Mi vista se concentraba en mi padre, que desde la línea de meta saltaba de emoción y me gritaba ánimo para que siguiera corriendo. ¿Sabes? El apóstol Pablo, en el pasaje que estamos estudiando, usa como ilustración los juegos atléticos en su tiempo y nos da importantes lecciones espirituales. Analicémoslas juntos. 1. Corramos para obtener el premio, versículo 24. Los Juegos Olímpicos eran jónicos. Para obtener los Juegos jónicos eran famosos en el tiempo de Pablo, al igual que los Juegos ísmicos que se realizaban en la ciudad de Corinto, o jónicos como también se les llamaba. Una de las competiciones más famosas era la de carreras. En la se competían muchos atletas, pero uno solo obtenía el premio. De manera similar, los creyentes deben correr la carrera cristiana con determinación. Sabemos que es Dios el que da la gracia, no solamente para correr, sino también para terminar la carrera. Filipenses 1:6. 2. Luchemos para obtener la corona, versículos 25 y 26. Los atletas del tiempo de Pablo recibían una corona de hojas de laurel o de pino, que se secaba pronto, pero los creyentes, al llegar a la meta, recibiremos la corona incorruptible del reino de Dios. Esa preciosa herencia es incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en el cielo para vosotros. 1 de Pedro 1:4. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, a su Hijo, y su poderosa gracia que nos impulsa a seguir corriendo. 3. Sirvamos para permanecer fieles. Versículo 27. Pablo ponía su cuerpo en servidumbre, pues no quería quedar descalificado de la carrera espiritual, de la pelea, de la buena batalla de la fe. 1 de Timoteo 6:12. ¿Cuántos creyentes quedan descalificados porque en lugar de servir a Dios, sirven a su propia carne, sus propios intereses y sus propios deseos? Qué buen momento es este para ir a Dios en oración, confesar cualquier pecado que pudiera estorbar nuestra comunión con Él y continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Apuestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, del 1 al 2. En aquella carrera de las mini olimpiadas puse mis ojos en mi Padre y en la línea de meta. Corrí con todas mis fuerzas y llegué en el primer lugar. Me dieron una hermosa medalla, pero ¿sabes qué? Al final de la carrera cristiana está nuestro Padre Celestial. Fija tus ojos en Él, corre con paciencia y diligencia y recibirás al final no una medalla, sino una herencia eterna. Eso es escatológicamente lo que nosotros buscamos como creyentes. Las últimas citas. Muy bien, las últimas preguntas. ¿Qué cosas te están distrayendo de tener los ojos puestos en Dios? Para algunos es la televisión, para otros son el trabajo, etc. Lo importante es nunca perder de vista la meta que es en el cielo.
¿De qué manera vivir la vida cristiana es como entrenar para un evento deportivo? Necesitas disciplina, necesitas, como dijo Pablo, hacer sumiso, hacer dócil al cuerpo, porque si el cuerpo nos domina y las pasiones carnales nos dominan, pues nunca va a poder haber verdaderamente una opción, una forma en la cual podamos estar a gusto con Dios. ¿Qué pasos concretos puedes dar para fortalecer su relación con Dios y no desanimarte en la carrera? Orar, estudiar a profundidad la palabra, pero sobre todo, entender que la gran comisión no es algo ajeno a nosotros, sino es parte de nuestra vida cristiana. Si no somos aptos para darla, sí podemos ayudar a los misioneros que están en la batalla diaria. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarse mutuamente a correr bien la carrera? Orando entre nosotros, estar en una iglesia, porque no puede en su momento existir un cristiano como llanero solitario. Necesita estar en una comunidad con hermanos que sean fraternos, y en ese sentido es como puede librar la gran carrera. Muy bien, el último versículo. Colosenses, todos, Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3:5. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú has puesto en esta lección el énfasis que debemos todos tener de la evangelización. Y evangelizar es, como lo habíamos visto, transmitir tu mensaje, transmitir las buenas nuevas a todos los incrédulos. No se trata solamente de decir o de hacer en su momento sermones, sino se trata de dar un buen testimonio que permita a esos sermones, a ese mensaje, que tenga en su momento verdadero impacto, verdadera eficacia en los no creyentes. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana.